Mientras escuchas estas palabras, suscríbete ahora, porque cada nueva alma crea una nueva ola en el universo. En el silencio hay una verdad que duele, una verdad que libera. El miedo está ahí, en ti, pequeño o grande, silencioso o ruidoso, consciente o inconsciente, pero está ahí. Y ese miedo, esa sombra invisible, es la única razón por la que la abundancia no ha llegado. No es porque no merezcas, no es porque el universo te haya olvidado, no es porque seas incapaz. Es solo por el miedo. El miedo es un guardián celoso, un guardián equivocado, que cree que te protege cuando en realidad te aprisiona, que cree que te cuida cuando en realidad te limita, que cree que te salva cuando en realidad te roba. El miedo dice, quédate aquí, lo pequeño es seguro, lo conocido no duele, lo limitado no arriesga. Y tú, sin saberlo, obedeces. Te quedas en lo pequeño, te aferras a lo conocido, vives en lo limitado, mientras afuera la abundancia espera. Como un amante paciente, como un río contenido, como un sol detrás de nubes. La abundancia está ahí, siempre ha estado ahí, buscándote, llamándote, queriendo encontrarte, pero no puede entrar, porque el miedo cierra la puerta, el miedo levanta muros, el miedo construye prisiones. Esta noche aprenderás a soltar, a abrir, a permitir, porque cuando sueltas el miedo, la abundancia te encuentra. No tienes que buscarla, ella te busca a ti. Florence Scovel Shinn una vez escribió, el miedo es el único enemigo de la abundancia, no la falta de dinero, no la falta de oportunidades, no la falta de talento, solo el miedo, porque el miedo cierra lo que debe estar abierto, contrae lo que debe expandirse, rechaza lo que debe recibirse. La abundancia es un río que fluye constantemente hacia ti, pero el miedo construye una represa, y detrás de esa represa el agua se acumula, toneladas de abundancia esperando. Millones de bendiciones detenidas, infinitas posibilidades bloqueadas. ¿Qué hacer? Soltar el miedo, simplemente soltarlo, no vencerlo, no destruirlo, solo soltarlo, como sueltas una piedra que has estado cargando, como abres una mano que ha estado cerrada. Suelta, y la represa se rompe, y la abundancia fluye, y te encuentra, te inunda, te transforma. Y esta noche yo te enseñaré a soltar, te mostraré qué estás cargando, por qué lo cargas, cómo soltarlo. Y tu vida, cuando sueltes el miedo, se convertirá en un campo magnético donde la abundancia no puede evitar encontrarte. Cierra tus ojos, respira profundo. Y ahora, pregúntate en silencio, ¿qué miedo estoy cargando? ¿Qué peso invisible me detiene? ¿Qué represa he construido sin saber? ¿Dónde está mi miedo? Sé honesto, solo contigo. Esta noche, solo tú y la verdad desnuda. Ahora te contaré una historia. En Madrid vivía una mujer. Su nombre era Elena. Elena tenía miedo a perder, miedo profundo, miedo antiguo. Si la abundancia llega, la perderé. Ese era su miedo secreto. Por eso, inconsciente, rechazaba la abundancia. Mejor no tener que tener y perder. Mejor la pobreza segura que la riqueza arriesgada. Y ese miedo, ese guardián equivocado, la mantenía en escasez, protegiéndola de una pérdida imaginaria, privándola de una ganancia real. Un día, fue a ver a una terapeuta del miedo. La terapeuta la escuchó durante horas. Y finalmente dijo, Elena, tu miedo a perder es más grande que tu deseo de tener. Por eso, la abundancia no puede encontrarte. Tú la rechazas antes de que llegue. Debes soltar ese miedo, confiar, permitir. Elena lloró. Pero si la pierdo, será peor que no tenerla. La terapeuta tomó su mano. Eso es ilusión. El miedo te muestra películas que nunca sucederán. Suelta el miedo, y descubrirás que la abundancia que llega se queda. Porque el universo no da para quitar, da para bendecir. Ese día, la terapeuta le enseñó un ejercicio.
Cada vez que sientas el miedo a perder, deténlo y di: suelto este miedo, confío en el universo, la abundancia que viene se queda, estoy segura. Repite hasta que el miedo se disuelva. La primera semana, Elena practicó cientos de veces. El miedo era constante, pero ella lo detenía y soltaba: suelto este miedo. La segunda semana, el miedo aparecía menos. La tercera semana, Elena empezó a sentir confianza. La cuarta semana, el miedo a perder casi había desaparecido. Había soltado, y la abundancia empezó a encontrarla. La quinta semana, un dinero llegó. Elena sintió miedo, pero lo soltó, y el dinero se quedó. La sexta semana, más abundancia, sin pérdida. La séptima semana, Elena se dio cuenta. La abundancia que llega cuando sueltas el miedo no se va. La octava semana, sus ingresos se habían triplicado, y nada se había perdido. 3 meses después, Elena dijo: mi miedo a perder me mantuvo en pobreza durante años. Soltarlo fue lo más difícil y lo más liberador. La abundancia llegó y se quedó, porque el miedo era mentira. Soltar el miedo es permitir la verdad. ¿Fue esto coincidencia? No, porque Florence Scovel Shinn dice: el miedo a perder impide recibir, porque la mente no distingue entre imaginación y realidad. Si imaginas pérdida, creas resistencia a recibir. Suelta el miedo y recibirás sin resistencia. ¿Tú tienes miedo a perder? ¿Ese miedo te mantiene en escasez? Ahora pon tu mano en tu corazón y di en silencio: yo declaro, porque las palabras crean. Dilo, repítelo 3 veces, porque soltar el miedo comienza con la declaración. Palabras valientes, palabras liberadoras. Ahora te contaré otra historia. En Barcelona vivía un hombre. Su nombre era Javier. Javier tenía miedo al cambio, terror al cambio. Si busco abundancia, mi vida cambiará, y el cambio es peligroso. Por eso se aferraba a su vida pequeña, a su trabajo limitado, a su rutina segura. El miedo al cambio era su carcelero, y él su propio prisionero. Un día, un coach de transformación le preguntó: Javier, ¿qué te detiene? Javier respondió sin pensar: el miedo al cambio. El coach asintió: ese miedo mantiene a millones en prisiones invisibles. Creen que el cambio es peligro, pero el cambio es puerta a la abundancia. Javier protestó: pero en lo conocido estoy seguro. El coach sonrió: ¿estás seguro de la escasez? ¿Es eso lo que quieres? ¿Seguridad en la pobreza o libertad en la abundancia? El cambio no es tu enemigo, es tu aliado. Suelta el miedo al cambio, y la abundancia cambiará tu vida para mejor. Ese día, Javier tomó una decisión. Soltaría el miedo al cambio. Poco a poco, empezó pequeño, cambió su ruta al trabajo, pequeño cambio. Luego cambió su almuerzo, otro pequeño cambio. Luego cambió su rutina nocturna. Cada pequeño cambio reducía el miedo. Cada práctica aumentaba su confianza. La segunda semana, un cambio más grande. Aceptó un proyecto nuevo, diferente, aterrador, pero lo aceptó. La tercera semana, el proyecto salió bien. El cambio no había sido peligroso, había sido benéfico. La cuarta semana, Javier ya no temía tanto al cambio, lo veía como oportunidad, y la abundancia empezó a encontrarlo. La quinta semana, una oportunidad que requería mudarse. El viejo Javier habría dicho no. El nuevo Javier dijo sí. La sexta semana se mudó. La séptima semana, su nueva posición pagaba el doble. El cambio había duplicado su abundancia. La octava semana, Javier vivía una vida completamente diferente, más abundante, porque había soltado el miedo al cambio. 3 meses después, Javier dijo: el miedo al cambio me mantuvo prisionero de la escasez. Soltar ese miedo fue como abrir la puerta de mi celda. El cambio no era peligro, era liberación. Ahora, la abundancia me encuentra porque yo permito el cambio. ¿Cómo sucedió esto? Porque Javier soltó el miedo al cambio, permitió el flujo, y el flujo trajo abundancia.
¿Tú tienes miedo al cambio? ¿Ese miedo te mantiene estancado? Pausa un momento. Si ahora mismo sientes una necesidad de cambiar algo, este mensaje es para ti. Continúa. Sigue escuchando. Florence Scovel Shinn habla de 7 miedos principales que bloquean la abundancia. Primer miedo. Miedo a perder. Si tengo, perderé. Segundo miedo. Miedo al cambio. Lo diferente es peligroso. Tercer miedo. Miedo al juicio. ¿Qué dirán de mí? Cuarto miedo. Miedo a la responsabilidad. La abundancia trae obligaciones. Quinto miedo. Miedo al fracaso. ¿Y si fallo? Sexto miedo. Miedo al éxito. ¿Y si triunfo? Séptimo miedo. Miedo a lo desconocido. No sé qué pasará. Estos son los 7 miedos principales. ¿Y tú cuántos cargas? ¿1, 4, todos? El objetivo es soltar los 7 miedos, completamente. La enseñanza de Florence Scovel Shinn. Si esta energía te toca, presiona el botón de me gusta ahora. Este es un acto de vibración. Esta es la energía de liberación. Ahora, te contaré otra historia. En Buenos Aires vivía una mujer. Su nombre era Sofía. Sofía tenía miedo al juicio, miedo social. Si tengo abundancia, la gente hablará, criticará, juzgará. Ese miedo la mantenía pequeña, invisible. Porque si eres pequeño, nadie te nota. Si eres invisible, nadie te juzga. Pero también, la abundancia no te encuentra. Porque la abundancia es visible, es notable, es evidente. Un día, una mentora le dijo, Sofía, tu miedo al juicio te mantiene oculta, y la abundancia no puede encontrar lo que está oculto. Debes salir, ser vista, ser notable, y soltar el miedo a lo que otros digan. Sofía tembló. Pero la gente es cruel. Juzgarán, criticarán. La mentora asintió. Algunos sí, pero ¿sabes qué? Los que juzgan están atrapados en sus propios miedos. Su juicio no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Suelta el miedo al juicio, y serás libre y visible, y la abundancia te encontrará. Ese día, Sofía decidió practicar. Empezó a hacer visible su trabajo. Publicó en redes, compartió sus logros, habló de sus proyectos. La primera semana, alguien criticó. Sofía sintió el miedo, pero lo soltó. Su opinión no me define. La segunda semana, más críticas, pero también elogios. La tercera semana, Sofía se dio cuenta. El juicio de otros no la mataba, la fortalecía. La cuarta semana, el miedo al juicio había perdido su poder, y la abundancia empezó a encontrarla. La quinta semana, alguien vio su trabajo visible y le ofreció un contrato. La sexta semana, otro cliente llegó por sus publicaciones. La séptima semana, su visibilidad atrajo abundancia constante. La octava semana, los ingresos de Sofía se habían cuadruplicado, porque había sido visible, porque había soltado el miedo al juicio. 3 meses después, Sofía dijo, el miedo al juicio me mantenía oculta, y oculta, la abundancia no podía encontrarme. Me hice visible. Sí, algunos juzgaron, pero muchos más me valoraron. La abundancia llegó porque dejé de esconderme. Soltar el miedo al juicio es permitir ser visto por la abundancia. ¿Cómo sucedió esto? Porque Sofía soltó el miedo al juicio, se hizo visible, y la abundancia siempre encuentra lo visible. ¿Tú tienes miedo al juicio? ¿Ese miedo te mantiene oculto? Florence Scovel Shinn dice, el miedo al juicio es miedo a brillar, y brillar es tu naturaleza. Brilla, algunos cerrarán sus ojos, pero los que buscan luz te encontrarán, y con ellos vendrá la abundancia. Ahora pon tu mano en tu corazón y di en silencio. La energía se mueve con intención. Dilo, repítelo, 3 veces, porque soltar el miedo es energía intencional. Tú, intencionalmente, eliges soltar. Ahora te contaré otra historia. En Ciudad de México vivía un hombre. Su nombre era Daniel. Daniel tenía miedo a la responsabilidad. Si tengo mucho dinero, tendré muchas responsabilidades. Mejor tener poco y estar tranquilo.
Ese pensamiento lo mantenía en escasez voluntaria. Rechazaba oportunidades grandes. Aceptaba solo trabajos pequeños, porque las responsabilidades grandes lo aterrorizaban. Un día, un mentor de abundancia le dijo: Daniel, confundes responsabilidad con carga. La abundancia trae responsabilidad, sí, pero también trae recursos para manejarla, trae ayuda, trae soluciones, trae facilidad. No estarás solo con más responsabilidad, estarás equipado. Daniel dudó. ¿Seguro? Veo a gente rica estresada por responsabilidades. El mentor respondió: ves a gente que no soltó otros miedos, pero tú puedes ser diferente. Abundancia con paz, responsabilidad con apoyo. Es posible, suelta el miedo, y lo verás. Ese día, Daniel empezó a replantear su creencia. Responsabilidad no es carga, es oportunidad de crecer. Puedo manejarla, tendré recursos. Empezó a aceptar proyectos más grandes, con más responsabilidad, y descubrió algo: también venían más recursos, más ayuda, más apoyo. La primera vez que aceptó un proyecto grande, tuvo miedo, pero pidió ayuda, y la ayuda llegó. La segunda vez, menos miedo, más confianza. La tercera vez, el miedo casi había desaparecido, y la abundancia fluyó. La quinta semana, un proyecto masivo, con gran responsabilidad, pero también con gran pago. Daniel lo aceptó y contrató ayuda. La sexta semana, el proyecto avanzó bien. La ayuda funcionó. La séptima semana, completó el proyecto, con éxito. La octava semana, Daniel había quintuplicado sus ingresos, y su paz mental seguía intacta, porque había soltado el miedo a la responsabilidad. 3 meses después, Daniel dijo: el miedo a la responsabilidad me mantuvo pequeño voluntariamente. Creía que más dinero significaba más carga, pero descubrí que más dinero trae más recursos. Solté el miedo, acepté responsabilidad, y con ella llegó abundancia y apoyo. No estoy solo, estoy equipado. ¿Cómo sucedió esto? Porque Daniel soltó el miedo a la responsabilidad y descubrió que responsabilidad y abundancia vienen juntas, con recursos para manejarlas. ¿Tú tienes miedo a la responsabilidad? ¿Ese miedo te mantiene pequeño? Florence Scovel Shinn dice: el miedo a la responsabilidad es miedo disfrazado de humildad. Pero no es humildad, es limitación autoimpuesta. El universo te dará responsabilidad y recursos, siempre juntos, nunca separados. Confía. Ahora, te contaré otra historia. En Lima vivía una mujer. Su nombre era Gabriela. Gabriela tenía 2 miedos opuestos: miedo al fracaso y miedo al éxito, paralizadores. Si intentaba algo, temía fallar. Si tenía éxito, temía las consecuencias del éxito. Atrapada entre 2 miedos, sin movimiento, sin acción, y sin acción, sin abundancia. Un día, un terapeuta le preguntó: Gabriela, ¿qué te paraliza? Ella respondió: 2 miedos, miedo a fallar, miedo a triunfar, no sé qué hacer. El terapeuta sonrió. Haces lo que todos los valientes hacen. Actúas a pesar del miedo. No esperas a que el miedo desaparezca. Actúas, y el miedo se disuelve en la acción. Gabriela preguntó: ¿y si fallo? El terapeuta: aprenderás. ¿Y si triunfo? Celebrarás. Ambos escenarios son buenos. El fracaso enseña, el éxito recompensa. No hay mal resultado, solo hay inacción paralizada por miedo, y esa es la única pérdida real. Ese día, Gabriela decidió actuar, a pesar del miedo al fracaso, a pesar del miedo al éxito. Lanzó su proyecto, con temblor, con duda, pero lo lanzó. La primera semana no estaba segura si estaba fracasando o teniendo éxito, pero seguía actuando. La segunda semana, pequeños logros. Estaba funcionando. La tercera semana, más éxito. El miedo al éxito surgió, pero Gabriela lo soltó y continuó. La cuarta semana, su proyecto era exitoso, y ella estaba bien. El éxito no había traído consecuencias terribles, solo abundancia, y la abundancia se estableció.
La quinta semana, clientes constantes. La sexta semana, ingresos estables. La séptima semana, crecimiento sostenido. La octava semana, Gabriela había sextuplicado sus ingresos. Había actuado a pesar de ambos miedos, y ambos miedos se habían disuelto en la acción. 3 meses después, Gabriela dijo: 2 miedos me paralizaban. Miedo a fallar, miedo a triunfar. Actué a pesar de ambos, y ambos se disolvieron. El fracaso que temía no llegó. El éxito que temía es hermoso. La acción mata el miedo. La inacción lo alimenta. ¿Cómo sucedió esto? Porque Gabriela no esperó a que el miedo desapareciera. Actuó con miedo. Y la acción disolvió el miedo. ¿Tú estás paralizado por miedo al fracaso o al éxito? ¿La inacción te mantiene atrapado? Florence Scovel Shinn dice: el miedo se alimenta de inacción. Se disuelve con acción. No esperes valentía perfecta. Actúa con miedo, y el miedo morirá en el camino. La abundancia ama la acción valiente. Ahora te contaré otra historia. En Bogotá vivía un hombre. Su nombre era Andrés. Andrés tenía miedo a lo desconocido, profundo. No sé qué pasará si busco abundancia. Mejor quedarme donde sé qué esperar. Prefería la escasez conocida a la abundancia desconocida, porque lo desconocido lo aterrorizaba más que la pobreza. Un día, una maestra espiritual le dijo: Andrés, lo desconocido no es tu enemigo, es tu aventura, es tu crecimiento, es tu expansión. El miedo a lo desconocido te mantiene en una caja pequeña, pero tú eres infinito. Sal de la caja, abraza lo desconocido. Andrés tembló. Pero no sé qué hay ahí fuera. La maestra sonrió. Exacto, no lo sabes. Puede ser maravilloso, puede ser extraordinario, puede ser más allá de tus sueños, pero nunca lo sabrás si no sueltas el miedo y exploras. Ese día, Andrés tomó una decisión radical. Daría un paso hacia lo desconocido. Un paso pequeño. Aplicó a un trabajo que no conocía bien. Territorio desconocido. Aterrador. Pero lo hizo. La primera semana, esperando respuesta. Miedo constante. Pero no se retractó. La segunda semana lo llamaron para entrevista. Más desconocido, más miedo. Pero fue. La tercera semana le ofrecieron el trabajo, completamente desconocido, pero lo aceptó. La cuarta semana empezó, entrando en lo desconocido. Y lo desconocido era hermoso. La quinta semana descubrió que era bueno en este trabajo nuevo. La sexta semana descubrió que pagaba mucho más. La séptima semana descubrió que lo disfrutaba. La octava semana, Andrés había septuplicado sus ingresos y había descubierto un mundo nuevo. Lo desconocido no era peligro, era oportunidad infinita. 3 meses después, Andrés dijo: el miedo a lo desconocido me mantuvo en una caja durante décadas. Solté el miedo, di un paso. Y lo desconocido me recibió con abundancia. Ahora entiendo, lo desconocido es donde vive la magia. Lo conocido es donde muere el crecimiento. ¿Cómo sucedió esto? Porque Andrés soltó el miedo a lo desconocido y descubrió que lo desconocido es el reino de las posibilidades infinitas. ¿Tú tienes miedo a lo desconocido? ¿Ese miedo te mantiene en lo limitado conocido? Florence Scovel Shinn dice: lo desconocido es el campo de todos los milagros. Todo lo maravilloso vive en lo desconocido. Tu abundancia está en territorio desconocido. Atrévete, explora, y encontrarás tesoros que no imaginabas. Ahora, te contaré una última historia. En Santiago de Chile vivía una anciana. Su nombre era Rosa. Tenía 87 años, y durante 87 años había vivido con miedo, todos los miedos. Miedo a perder, miedo al cambio, miedo al juicio, miedo a la responsabilidad, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a lo desconocido. 7 miedos durante 87 años. Y 87 años de vida modesta, porque el miedo bloquea la abundancia, a cualquier edad. Un día, una joven terapeuta la visitó, 30 años, y le ofreció ayuda.
Doña Rosa, puedo ayudarle a soltar sus miedos, incluso a los 87 años. Rosa sonrió tristemente. Hija, a mi edad, ya es tarde. La joven tomó su mano. El miedo no conoce edad, y soltarlo tampoco. Nunca es tarde para liberarse. Nunca es tarde para permitir que la abundancia te encuentre. Ese día comenzaron el trabajo. La joven identificó los 7 miedos, y durante 2 meses trabajaron en soltarlos, uno por uno. Rosa, a sus 87 años, hizo el trabajo más valiente de su vida. Enfrentó cada miedo, lo reconoció, lo agradeció por haberla acompañado, y lo soltó, con lágrimas, con temblor, pero lo soltó. Al final del segundo mes, algo milagroso sucedió. Rosa se sintió ligera por primera vez en 87 años. Los 7 miedos se habían ido. Y el tercer mes, la abundancia empezó a encontrarla. Un nieto le devolvió dinero prestado hace décadas. Una pensión atrasada llegó. Una herencia pequeña de una prima lejana. En un mes, Rosa tenía más abundancia que en toda su vida anterior. 3 meses después, Rosa le dijo a la joven con lágrimas de alegría: 87 años viví con miedo. 87 años bloqueé mi abundancia sin saberlo. Tú me enseñaste a soltar. A los 87 años. Y estos últimos meses han sido los más abundantes y felices de mi vida. Nunca es tarde. Jamás. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo una mujer de 87 años cambió? Porque soltar el miedo verdaderamente no conoce edad. Y tú, a cualquier edad, puedes soltar y permitir. Tú, ¿cuántos años tienes? ¿Y dices, muy tarde? ¿O dices, es el momento perfecto? Florence Scovel Shinn dice: a los 90 años, aún puedes soltar el miedo, porque el miedo es ilusión. Y la ilusión puede disolverse en cualquier momento. Suelta hoy. Y mañana la abundancia te encontrará, a cualquier edad. Ahora te enseñaré el ritual de liberación del miedo, el método de Florence Scovel Shinn. Método completo, método transformador. Primer paso: identificar los miedos. ¿Cuáles miedos cargas? Nómbralos, todos. Segundo paso: reconocer su origen. ¿De dónde vienen? ¿Cuándo llegaron? Reconoce. Tercer paso: agradecer los miedos. Gracias por intentar protegerme. Pero ya no te necesito. Cuarto paso: declarar liberación. Ahora suelto este miedo, conscientemente, completamente. Quinto paso: visualizar liberación. Ve el miedo saliendo de tu cuerpo, disolviéndose. Sexto paso: respirar la libertad. Respira profundo 3 veces. Siente la ligereza. Séptimo paso: invitar confianza. Invito confianza. Invito fe. Invito apertura. Octavo paso: declarar permiso. Permito que la abundancia me encuentre, ahora. Noveno paso: visualizar abundancia llegando. Ve la abundancia buscándote, encontrándote. Décimo paso: agradecer. Gracias por liberarme. Gracias por encontrarme. Paso 11. Repetir diariamente durante 90 días, hasta liberación completa y permanente. Estos son los 11 pasos, el ritual de liberación del miedo. Y tú, si sigues estos pasos, soltarás tus miedos, y la abundancia te encontrará. Ahora, cierra tus ojos y siente tus miedos. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Y ahora yo contigo haré el ritual de liberación del miedo. Una última vez, ritual completo, el ritual más poderoso. Tú, escúchame y libera conmigo. ¿Estás listo? Respiración profunda. Yo ahora suelto el miedo, todo el miedo, consciente, intencional, permanentemente. Reconozco, tengo miedo, miedo a perder lo que amo, miedo al cambio que viene, miedo al juicio que temo, miedo a la responsabilidad que evito, miedo al fracaso que imagino, miedo al éxito que temo, miedo a lo desconocido que me paraliza. Los reconozco, todos, están aquí, en mí. Y ahora les hablo. Miedos, los veo, los reconozco. Han estado conmigo mucho tiempo, intentando protegerme, intentando mantenerme seguro. Gracias.
Gracias por intentar cuidarme, gracias por acompañarme. Pero ya no los necesito, ya no me sirven, ya no los quiero. Gracias. Y adiós. Y ahora los suelto. Suelto el miedo a perder. Confío en que lo que es mío permanece. Lo que se va debía irse. Estoy seguro. Suelto este miedo. Se va. Ahora, suelto el miedo al cambio. El cambio es vida. El cambio es crecimiento. El cambio es puerta a la abundancia. Abrazo el cambio. Suelto este miedo. Se va. Ahora, suelto el miedo al juicio. La opinión de otros no me define. Su juicio no tiene poder sobre mí. Soy libre para brillar. Suelto este miedo. Se va. Ahora, suelto el miedo a la responsabilidad. Con responsabilidad vienen recursos. Con obligación viene apoyo. Puedo manejar todo lo que venga. Suelto este miedo. Se va. Ahora, suelto el miedo al fracaso. El fracaso no existe. Solo existen lecciones. Aprenderé de todo. Creceré con todo. Suelto este miedo. Se va. Ahora. Suelto el miedo al éxito. El éxito es mi derecho divino. El triunfo es mi naturaleza. Merezco brillar. Merezco ganar. Suelto este miedo. Se va. Ahora. Suelto el miedo a lo desconocido. Lo desconocido es aventura. Es magia. Es posibilidad infinita. Abrazo lo desconocido con valentía. Suelto este miedo. Se va. Ahora. Todos los miedos, sueltos, todos, liberados, disueltos, ya no están en mí, ya no me controlan, ya no me limitan, soy libre, completamente libre. Y ahora invito confianza, entra en mí, llena los espacios donde antes había miedo. Confío en el universo, confío en el proceso, confío en mí. Invito fe, fe en que todo está bien, fe en que soy cuidado. Fe en que la abundancia me busca. Fe inquebrantable. Invito apertura. Abro mi corazón. Abro mis manos. Abro mi vida. Estoy abierto a recibir. Estoy listo para permitir. Y ahora declaro, permito que la abundancia me encuentre. No la busco. Ella me busca. Permito que me encuentre. Ahora, fácilmente, naturalmente, permito. Veo la abundancia como un río, fluyendo hacia mí, buscándome, encontrándome, y yo abierto, sin miedo, recibiendo, permitiendo. La abundancia me encuentra, me inunda, me transforma. Universo, escucha mi decreto. Yo declaro, porque las palabras crean. La energía se mueve con intención. Y yo, sin miedo, permito que la abundancia me encuentre. El miedo se fue, la confianza llegó. Las puertas se abrieron, la abundancia me encuentra. Ahora, siempre, infinitamente. Gracias, gracias, gracias. Así es, así es, así es. Di, siente, suelta, permite. En los comentarios escribe, suelto el miedo, porque cada palabra es un llamado de energía. Cada declaración es un comando de liberación. Suscríbete y comparte este mensaje, porque tú eres la ola de valentía. Y esta ola llevará a todo el mundo a soltar el miedo y permitir que la abundancia los encuentre. Y el silencio llega. Pero este silencio no está vacío. Este silencio está lleno, lleno de libertad, lleno de apertura, lleno de abundancia llegando. Tú ahora sabes. Tú ahora tienes el método. Desde mañana tú también soltarás. Cada día trabaja en un miedo. Durante 90 días, y después de 90 días, todos los miedos estarán sueltos, y la abundancia te habrá encontrado. Elena hoy vive sin miedo a perder. Javier hoy vive sin miedo al cambio. Sofía hoy vive sin miedo al juicio. Daniel hoy vive sin miedo a la responsabilidad. Gabriela hoy vive sin miedo al fracaso ni al éxito. Andrés hoy vive sin miedo a lo desconocido. Rosa hoy vive sin miedo a los 87 años. ¿Y tú? ¿Tú hoy qué miedo soltarás? Bienvenido a la vida sin miedo. Bienvenido a la apertura total. Bienvenido a la abundancia que te encuentra. El miedo se fue. La confianza llegó. La abundancia me encuentra.
Suelto el miedo. Permito la abundancia. Soy libre. Así es, así es, así es. Amén.